Bueno, igual puedes grabar si querés. Bueno, ¿quieren que empiece yo contando un poquito de acá? Sí. Para que se ubiquen. Teníamos un par de preguntas preparadas, pero... A ver, empezamos por aquí. Santi. Bueno, primero quisiera saber si que se presentaran y así comenzó la entrevista. Muy bien. Bueno, mi nombre es Raquel Gaín. Yo estudié en esta escuela secundaria hace mucho tiempo. Más o menos se disputan Más o menos yo me recibí en 1966. Soy muy grande para que podría ser su abuelita. Bueno, de hecho tengo nietos, ¿verdad? Y después estudié en la Facultad de Humanidades en la Universidad de La Plata, profesorado en Ciencias de la Educación, que es en lo que trabajé toda mi vida, con diversas vertientes que uno con esa carrera puede hacer. Yo trabajé 35 años como asistente o orientadora educacional en escuela primaria, en escuela secundaria, y 25 años con consultorio psicopedagógico atendiendo a niños a los que les costaba aprender por distintas causas. Cuando dejé el consultorio, porque no me convenía económicamente por la situación económica del país en ese momento, empecé a trabajar acá como profesora en el nivel terciario, nivel superior. Acá trabajé 21 años como profesora en superior. No sumen todo porque no da. En total, mi carrera es de 44 años de trabajo. ¿Y usted, señor? A Raquel le faltan agregar un par de títulos. Sí, bueno. No, está bien. No podía saber. Es decir, que yo tenía 2 trabajos simultáneamente, eso es lo que les quería decir. Trabajaba en una escuela secundaria de acá de Quilmes y trabajaba acá a la noche como profesora, formando maestros, profesores, tratando de formarlos. Cuando me jubilé en aquel otro puesto de trabajo, seguí acá unos años más, entonces arranqué con el proyecto del archivo, que después les cuento cómo arranqué. ¿Usted inició el proyecto del archivo para guardar? Sí. Después les cuento cómo. Ahí está Susana. En archivística. Entender algo de esto, porque yo antes de eso no sabía nada de nada. Perdón, pero somos muchos acá. Hola. Bueno. Y te preguntaba por qué sos. Bien, me llamo Ariel Bizarri, me recibí acá en el Normal de Quilmes en el año 1961, tengo 78 para 79, de joven hice la licenciatura en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y después de grande, a los 52 años, empecé la licenciatura en Historia también en la UBA. Esa no la terminé, me faltaban 2 materias, pero me anoté para estudiar por una cuestión de poner en orden muchas lecturas de historia, ¿no? Y bueno, un tiempo iba a las bochas. Como toda la vida nos con la historia, toda la vida no es historia, pues eso es poner en orden. Entonces, digamos, miles de libros de historia. En serio, miles, Raquel acá, Susana. En nuestra casa es una biblioteca. Y estoy asociado a este proyecto con Raquel prácticamente desde el comienzo y desde que me jubilé hace 10 años, full time. ¿Hace cuántos años más o menos habrá arrancado este proyecto? 17 años. Hace 17 años. 17 en la primavera del 2006. Primavera del 2006. ¿Les cuento por qué? Sí, por supuesto. Yo era profesora en ese momento en la carrera de Historia que se dicta acá a la noche, el primer año. Y los alumnos del primer año, con otro profesor en otra materia,
habían visitado el sótano, el subsuelo de la escuela, donde estaba toda la documentación de la escuela. Toda la documentación, porque la secretaría es muy chiquita y no hay lugar para una escuela que tiene 110 años hoy en día, para 111. Y ellos estaban muy preocupados porque ahí había tierra, bichos, documentos en el suelo que se habían mojado porque se había roto un caño de la pared del jardín de infantes que está al lado, unas ventanitas por las que entraban hojitas, incluso hasta un ratón muerto encontraron. Ni hablar de cucarachas o insectos que atacan el papel. Entonces me lo comentaron, y cuando me lo comentaron, yo pensé, no puedo hacerme cuenta que no estoy enterada. Ya estoy enterada. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hablamos con la dirección que había en ese momento, de la unidad académica, digamos del terciario, si quieren, y con los chicos, y empezamos a decir, bueno, por lo menos vamos a limpiar, vamos a ver qué podemos hacer con esto, y empezamos a venir un día sábado, un grupo de alumnos, los que querían, los que podían, por supuesto, no era ninguna obligación, era un voluntariado, como sigue siendo hasta el día de hoy, un voluntariado, y a ocuparnos de poner eso en orden, a tratar de aprender cómo se hace para organizar un archivo, porque yo estaba muy descuidado, en muy malas condiciones, no tenía mobiliario suficiente, por eso había muchos libros y papeles en el suelo, o apoyados en sillas o en estanterías que estaban chuecas porque eran muy viejas, y solicitamos ayuda a diferentes instituciones. La que nos brindó ayuda fue la Biblioteca Nacional de Maestros, que está en el Ministerio de Educación de la Nación, en la capital, porque esta escuela dependía de ese ministerio, no era provincial como es en la actualidad. Y bueno, ellos nos dieron muchísima ayuda porque formaron un pequeño equipo de personas expertas, con algunos que estaban ya trabajando ahí y otros que contrataron. Vinieron acá, vieron lo que había en el subsuelo, en qué condiciones estaba, o sea, hicieron un diagnóstico del ambiente, del estado de los papeles, el mobiliario y demás, y se hizo un convenio entre la dirección de la escuela y esa biblioteca, y se organizaron capacitaciones, cursos breves que vinieron a darnos acá a los voluntarios que en ese momento estábamos involucrados en el proyecto. Imagínense que en 17 años ya cambiaron muchas personas, pasaron cientos de personas por acá tratando de colaborar. Y bueno, así arrancamos y fuimos progresando, y ahora felizmente tenemos este mobiliario adecuado, que lo compramos con subsidios que nos dio la Biblioteca Nacional de Maestros en 3 etapas en los primeros años. El equipamiento informático, las sillas donde ustedes están sentados, y unas cuantas ideas, porque hicimos muchas capacitaciones, después íbamos nosotros a la capital, porque también hay otras escuelas que trabajan o han trabajado tratando de hacer lo mismo que nosotros. ¿Puedo hacerle una pregunta? Todas las que quieras. Cuando ustedes bajaron al subsuelo y encontraron toda esta información, todos los datos, ¿qué datos específicos me podrías mencionar que encontraron ahí? Bueno, lo primero que hicimos no fue encontrar los datos, lo primero que hicimos fue poder ponerle las manos encima, porque eso era mucha mugre, mucho bicherío. Pero ¿qué datos tiene, qué información tiene este archivo que ahora está acá? Claro. Bueno, acá hay toda la documentación administrativa que tiene una escuela. Por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando se vinieron a anotar a la escuela. Sí. Les pidieron alguna documentación. ¿Qué les pidieron? ¿Se acuerdan?
certificado que terminaron la primaria, ¿no? O SB, no sé lo que habrán hecho ustedes. Bueno, el nivel anterior, el certificado de que terminar, documento de identidad o partida de nacimiento, una planillita que tenía que llenar y firmar el papá, la mamá o el tutor, quien sea responsable de ustedes porque son menores de edad, solicitando la vacante para poder ingresar. Todo eso es la documentación administrativa. Todo eso está dentro de una carpeta que seguramente les pidieron, una carpeta amarilla, de 3 solapas, no se usan ahora, en otras épocas eran diferentes, para poner todo eso. Y no en este lugar porque este es el archivo histórico, pero en otro sector de la escuela, donde está la documentación de los alumnos que están cursando actualmente como ustedes, está ese legajo. Esos son los legajos de alumnos. Nosotros acá tenemos legajos de alumnos antiguos. O sea, Este es el archivo histórico. en el archivo histórico entra todo lo que tiene más de 50 años de antigüedad. Lo mismo con el personal que trabajó acá. Los directores, los profesores, los auxiliares no docentes, no importa qué puesto hayan tenido, de cada uno hay un legajo que contiene su documentación personal. En el caso de la gente que trabaja, también puede ser, como ustedes saben, que se hayan enfermado, o las señoras que hayan tenido un bebé, que han pedido licencia. Y entonces está esa documentación que da pruebas de que han estado ausentes de manera justificada por la causa que sea. Esto es un legajo de profesor. Ahí... Antiguo. Antiguo. En donde lo que vas a encontrar son actuaciones administrativas referidas a su carrera. Sí, dame, por favor. ¿Qué materias dio en esta escuela, por ejemplo? ¿Qué materias dio? Las licencias que pidió, el certificado. Perdóname, lo primero que hay, no sé si en este caso hay, pero tiene que haber una planilla con datos personales, como la que yo les decía para los alumnos. Y lo segundo que hay es la designación, que lo nombran para ser profesor de matemática, tantas horas en tal curso. Si es una suplencia indicando quién reemplaza y el plazo por el cual lo reemplaza. Desde el inicio de su carrera en esta escuela hasta el final. Hasta el final. Sí, el final puede ser que haya renunciado a las horas y se haya ido a trabajar a otra escuela, que haya renunciado porque se jubiló, u otro final. Sí, que se reemplazó. Puede haber diferentes causas, pero todo eso consta acá. Entonces, nosotros podemos reconstruir información muy vieja de la escuela, porque ya esas personas no están entre nosotros, leyendo los legajos. Este legajo que nos muestra Ariel, que sacó de esta caja que está en esa estantería, esos legajos están abiertos a la consulta pública porque son de personas que han nacido hace más de 100 años. Vos pensá, tenés abuelitos, ¿de qué edad? 80. O sea que sería de la edad de tus bisabuelos. ¿Te das cuenta? Sí. Personas que ya no están entre nosotros. Bueno. También tenemos los legajos de las personas más jóvenes al que se han jubilado, que se han ido de la escuela por jubilación o por cambio de escuela o por lo que fuera, pero que no son tan antiguos. Esos están en otro sector allá adelante y esos no están abiertos a la consulta pública porque la ley no lo permite. Los que se pueden, cualquiera puede venir y leer, son los de personas que tendrían más de 100 años hoy. Y tenemos muchos. Fíjense la cantidad de cajas que hay ahí, no están todas llenas, pero muchas están llenas. Están ordenadas alfabéticamente para poder encontrarlos cuando los necesitamos. Y en cada, ¿Querías agregar algo? sí, en cada caja lo que hay es una hoja de resumen que indica quiénes están en la caja, para que no
haya que meter la mano y revolver para ver quién es. Claro. Entonces ahí abrimos la caja esta es la caja de la F, ya sabemos que todos los apellidos acá son con F y esa listita nos dice los legajos de quiénes están. Y cada año vamos incorporando, este año incorporaríamos, porque todavía no hemos empezado con esa tarea, los de las personas nacidas en 1923 que trabajaron en esta escuela cuyo legajo debería estar ahí. El año que viene, 1924. Ah, siguen actualizando datos de cosas. Claro. Seguimos cambiándolos de lugar, en realidad, porque es abrirlos, como te dije, a la consulta pública. Esto está disponible para que un investigador Menores venga de y 100 los lea. años, no son visibles para los demás. No se pueden consultar. Bueno, Una- nosotros obviamente sabemos porque si Claro. no, no lo podemos acomodar. Quiero aclarar de dos cosas. En primer lugar, todo esto, hoja por hoja, como les mostré yo a ustedes, ha sido limpiado, se le han sacado los ganchitos metálicos si los tuviera, Porque se oxidan se los, y rompen. Entonces. se los limpia cuidadosamente. Con una pinceleta se le saca la tierra, si hay dobleces los estira, o sea que lleva muchas horas de trabajo el haber hecho los miles de legajos que tenemos. Y otra cosa sobre esta caja. Supongo que ustedes han cursado química en algún año, ¿no? Sí, 2 años. Bien. Por lo tanto saben lo que es el pH, que indica el nivel de acidez de una... Pincelito. Estas cajas son no ácidas, O sea que no las corroe. que no atacan al papel. En cambio, las cajas esas marrones tienen un nivel de acidez mayor que estas. Ahora, las cajas marrones son baratas, estas son muy caras. No, además no lo regaló la municipalidad. Además, porque nosotros dinero no tenemos, esa es la verdad. No, una parte de los gastos los está cubriendo la Asociación de Exalumnos de la Escuela Normal de Quilmes. Y una pregunta, exactamente cuál sería el rol, no solo de ustedes dos, sino de las otras personas que están acá. ¿Todas ayudan en el archivo? Sí. Sí, pero ¿no quieres que te cuente primero un poquito de qué otras cosas hay? Sí. Cuando tienen tiempo. No, tenemos tiempo. Bueno, porque una de las cosas que van a ver ustedes después en detalle, que tienen que ver con el proyecto de ustedes, son fotografías. Nosotros tenemos 600 fotografías, algunas desde el día de la inauguración de la escuela. Entonces, eso requiere un procedimiento especial de cuidado distinto del papel. Tenemos a ustedes les pone la nota el profesor en una planilla. Al finalizar, ¿trimestre tienen o bimestre? Cuatrimestres. Bueno, ahora, ¿por qué ha cambiado tantas veces eso? Bueno, al finalizar el cuatrimestre, va a llenar una planilla con la calificación de cada uno de ustedes. Apurado. Bueno, yo para ordenar un poco, esa planilla, perdón, el profesor se la entrega a su preceptor o preceptora. Bien, de ahí el preceptor o la preceptora vuelca esas notas en un libro que se llama libro calificador. Antiguamente eran así de grandes, pero están todas las materias, todas las notas de cada periodo, bimestre, trimestre, cuatrimestre, lo que fuera. Y si se van a examen, de los exámenes también. Ah, le ponían notas con tipo 7 puntos, así. Con decimales. Con decimales. Eso con decimales. Cambió varias ¿Ustedes veces. no a tienen lo largo con del tiempo. decimales? No, a ¿Tienen nosotros. delantero? Técnicamente sí tenemos con decimales, pero lo que ¿Viste? hacen es que ¿Lo si podrías es acercar? 50 para arriba lo Lo redondean. redondeo. Y si es 50 para abajo, lo redondeo. Bueno, sí, ya entiendo. Bueno, todas esas cosas han ido cambiando a lo largo de la historia de las escuelas. Actualmente son diferentes, pídenle a su preceptor que les muestre cómo es el libro calificador que él llena. Y de ahí va a ser el boletín.
De ahí va a copiar las notas al boletín y el boletín es el documento de ustedes. El documento ese no se va a quedar en la escuela. Cuando ustedes se van, el boletín se va con ustedes. Ustedes deben tener el de cuarto, el de tercero, el de segundo en casa, ¿no? Bueno, después van a tener el de sexto. Y finalmente, cuando terminan el último año, o bien si piden pase en tercero, en cuarto, en el año que sea, todo eso se vuelca en esos libros gordos que están ahí, que se llaman libros matrices. En el libro matriz están todas las notas de todos los años que cursaron. Abrile, por favor, para mostrarlo. Esto tiene que conservarse siempre, toda la vida en la escuela, porque supóngase que ustedes, de acá se hace el analítico, con que ustedes se van a ir a anotar a la facultad, o van a guardar en su casa, o pueden perder, se lo pueden robar, pueden enojarse y arruinarse, y van a necesitar un duplicado. ¿Y dónde van a ir a buscar un duplicado? Ahí. Por eso es importante conservarlos. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos expedientes, tenemos libros de actas, tenemos otros copiadores de disposiciones, tenemos circulares que manda el ministerio diciendo qué es lo que hay que hacer, el cambio de programa, o qué se enseña en cada materia. Estos tienen la característica de ser manuscritos y bueno, muy antiguos. No sé en qué fecha están ahí, no veo. Del 15. Actualmente mucho de esto no se escribe más en papel, se hace Por computador. mucha de esta documentación. Pero como este es el archivo histórico, lo que tenemos nosotros es lo antiguo. Esto se escribía, en este caso manuscrito, después hubo máquinas de escribir, con una tinta especial que, puestas húmedas sobre, con un paño húmedo sobre estas hojas de papel, ¿sí?, la tinta se transfería al papel y entonces quedaba una copia textual exacta de lo que se había mandado. Después hubo máquinas de escribir, una máquina de escribir común, lo que cambiaba era la cinta. La cinta tenía ese mismo tipo de una tinta copiativa y de la misma manera se transfería. Eso llegó hasta que aparecieron las memorias electrónicas. Pero como acá nosotros tenemos todo lo antiguo. Bueno, vos me preguntabas, yo te corté. No pasa nada. No me acuerdo cuál era tu pregunta. Nosotros que hacíamos. Sí, claro. ¿Ustedes qué hacen? Sí, Aparte de todos escucharme hoy, Si todos tienen el mismo trabajo en archivar las cosas o realizan diferentes funciones. Bueno, en realidad no archivamos, nosotros no archivamos porque ya está archivado todo esto. ¿No queda Lo ningún que archivo? hace, ¿No queda ningún archivo perdido o algo? Y puede quedarse. Pero, Aparte hubo 2 incendios en el archivo. sí, hace muchos años, en la década del 50 y en la década del 60. Ahí se perdió documentación. Y se perdió mucha documentación, sí, evidentemente no está. Y que hemos encontrado además papeles con los bordes quemados. Cuando empezamos encontramos un paquete, ¿cómo quien hace un paquete? Y papel, hilo, bien atadito, y cuando lo abrimos era todo cenizas. Sí. ¿Para qué guardaron cenizas? No sé. Como recuerdo, Sí, pero no sé, yo las quité. para hacer el ADN tal vez. Bueno, nuestros voluntarios, que hoy está solamente la señora como voluntaria, la señora Susana, que fue muchos años maestra del nivel primario de acá, en la calle Moreno, y preceptora acá en el nivel secundario también, ahora está jubilada. Felizmente jubilada, viene a trabajar con nosotros. Y tenemos otra voluntaria que no está viniendo porque está enferma, y hemos tenido, bueno, a lo largo de los años mucho más. Las 2 señoritas que están acá son profesoras
que vienen a investigar con los documentos que tenemos nosotros acá. Una investigadora de la UNCI y una investigadora de la UBA, que además vive del otro lado, vital, requete lejos, y hace un gran sacrificio, pero ha venido mucho tiempo, ya hizo su tesis de maestría y ahora va a hacer su tesis de doctorado con documentos que nosotros cuidamos acá. ¿Qué cosas están investigando exactamente? La tesis de maestría la hice sobre la última dictadura y los festejos de primavera del Día del Estudiante de los estudiantes secundarios, por ejemplo. Y ahora la tesis doctoral es sobre movimiento estudiantil, sería como la organización política de los estudiantes secundarios. ¿Ustedes tienen centro de estudiantes? Sí, tenemos otros Bueno, estudiantes. perfecto. Estoy estudiando eso entre el 55 y el 83, que es un periodo restrictivo, autoritario, que impedía la organización política de los estudiantes secundarios. Claro. Bueno, yo es el trabajo de la licenciatura que estoy haciendo y estoy específicamente otro periodo histórico desde la fundación 1912 hasta 1932 y específicamente lo que yo voy a hacer hincapié es en el director fundador del Normal de Quilmes, que se llamaba José Sosa del Valle, que él además de poner en funcionamiento la escuela, por eso era director fundador, no es que él la creó poniendo edificio en el campo intelectual, se llama el director fundador, son los que ponen en funcionamiento todo lo que tiene que ver con el establecimiento, y su rol en la comunidad de Quilmes, como dinamizador cultural. Claro. Entonces, no solamente trabajo acá, sino también que estoy haciendo trabajo de hemeroteca, es decir, yendo a diferentes lugares en donde hay diarios de ese momento histórico, viendo la relación en que había de la escuela para la comunidad de Quilmes y la comunidad de Quilmes con el normal, y el vínculo específicamente de este director. Claro. Porque hay que tener presente que el Normal de Quilmes es la primera escuela secundaria pública creada entre la capital federal y La Plata. Claro, acá vienen los pibes de todas partes. Venían, primero que Quilmes en esa época abarcaba también Berazategui. Berazategui no era un distrito autónomo, estaba dentro de Quilmes, O sea, hasta 1960. Quilmes era limítrofe con La Plata. Con La Plata. Y en ese momento acá Alfonso Varela también, ¿no? No, No, ya no, no, del 91 no. del 91. Bueno, y una pregunta que les queríamos hacer, aparte de todo lo que podemos encontrar acá, son algunas cosas un poco más específicas. Ustedes me dijeron que tienen archivado a todos los profesores que han trabajado acá y también a los alumnos que han estudiado acá. ¿Tendrán archivados a los alumnos también de la época de la dictadura? Sí, por supuesto. Ustedes han visto al lado de la puerta de entrada, inmediatamente al lado de la puerta de entrada hay dos placas recordando los nombres de egresadas de acá que después fueron víctimas de la dictadura. Ya no eran estudiantes, acá eran mayores, 20 y algo, según cada uno. Y bueno, sus legajos estudiantiles están acá, por supuesto, pero de la época en que estaban cursando como están cursando ustedes. ¿Y en el archivador hay registros sobre alumnos que o bien desaparecieron o después de terminar el secundario o bien desaparecieron durante la época del secundario? Durante la época del secundario no tenemos conocimiento de ninguno. Si hubo, no lo sabemos. No lo sabemos. En esta escuela no nos hemos enterado hasta ahora de ningún caso. Los casos que conocemos, que son 9, son 7 egresados del secundario y 2 egresados del primario, que también tienen su placa ahí recordatoria, y vieron la baldosa que hay a la entrada. Ya todos habían terminado. No pertenecían a la escuela. Pero el legajo estudiantil, por supuesto. Lo que pasa es que nuestro profesor nos había hablado de algo llamado lista negra, donde supuestamente era donde estaban ahí anotados todos los alumnos que habían desaparecido. El tema es que yo no sabía si era durante su estancia en la escuela o después de su estancia en la escuela. Yo tampoco te sé decir, primero porque yo no estaba vinculada a la escuela en esa etapa. Yo me fui como egresada en el 66 y volví como profesora en el 93. Toda esa etapa intermedia yo no estuve en contacto con este establecimiento. No sé, Susana, Yo sí, estaba en contacto. supuestamente la lista negra
poquito más alto. Sí, digo que las listas negras supuestamente son armadas arriba, como una instancia superior a la dirección, salvo que hubiera puntualmente alguna Algún personal. sí, alguna persecución personal, algo más. Yo trabajé como preceptora entre el 65 y el 78, así que engancho. Nunca jamás nos bajaron, cuidado con esto, que esto algunos ojos, o alguna forma de detectar para cierta persecución. Nunca el personal fue instruido para ese tipo de tarea. Esos primeros años, digamos, hasta los 70 y pico, que si bien estábamos en periodo de restricciones democráticas, el alumnado no estaba por ahí tan politizado como si después estuvo en 70, 73, digamos, ahí había toda una ebullición que no se podía practicar en la escuela. Si vos lo notabas, en las conversaciones, yo tenía en ese momento cuartos y quintos años, así que vos sabías que había efervescencias o posicionamientos, pero no se podían manifestar dentro de la escuela. Sí te digo que eso me enteré un poquito después, en el 73, en esta escuela, junto con algunas otras, intentábamos ingresar o participar en la CETERA que estaba en formación. Sí, pero eso a nivel No, docente. claro, pero digo, lo que sí sucedió en esta escuela con docentes. Si éramos 5 docentes, 2 del departamento de aplicación, un preceptor y 2 profesores de acá, que tuvimos esta actividad entre el 73 y el 75, 76, marzo del 76 se terminó todo. A los 5 o 6 meses, marzo, ponele, agosto, septiembre, iban así a pedir nuestros legajos. ¿Y legajos? Los legajos de estas 5 personas. Quiere decir de que hubo una comunicación Hubo en algún lado, porque nosotros nos movíamos, por ahí íbamos a Avellaneda, básicamente para ir recabando información e ir presentando esta posibilidad de una sindicalización. Ahí llegó todo, porque no pudo progresar en nada, pero quiere decir que en algún lugar nos estaban mirando, o dentro de la propia escuela, Seguramente, y dentro de la propia y escuela. ahí hubo que decir que había una dirección firme que negó la entrega de lo que, digamos, defendió. Que creo que también, de alguna manera, digamos, uno en el momento de las cosas muy calientes y no se da cuenta por ahí de que esas posiciones que parecían a veces tan terminantes, tan rígidas, ¿verdad? Por ahí era una manera también de proteger, ¿no? Es decir, pasado tanto tiempo, cuando uno mira así, las formas en que por ahí nos querían encaminar a nosotros, receptores, ¿viste? Dentro de este formato, y nosotros revelarnos, porque éramos jóvenes en ese momento, con el tiempo yo me doy cuenta que lo que estaban haciendo era esto, digamos, ¿no? Abran los ojos, fíjense lo que está pasando, intuitivamente, porque yo creo que en ese momento nadie sabía lo que se venía, nadie tenía conciencia de lo que venía. Eso es lo que yo conozco, yo me fui en el 78 y lo que yo conozco que pudo haber pasado acá. Y digamos, decisiones así, como que hubiera órdenes, directivas, yo nunca vi. A lo mejor llegaron y se disimularon, Bueno, y se trató de manejar esto no con miedo, pero de decir con prudencia. Susana, nosotros tenemos acá, porque nos cargó nos entregaron
de la dirección de la escuela las circulares de la época de la dictadura. Y ahí sí se ve que hay una bajada de línea restringiendo cosas. Algunas viejas, porque en 1966, cuando se da el golpe de Estado de Onganía, hubo inmediatamente, entre mediados del 66 y el 77, una persecución bastante marcada sobre los testigos de Jehová, en el cual la comunicación era que los docentes debían detectarlos, citar a los padres para comunicarle que si no cantaban el himno y la oración a la bandera, iban a ser expulsados y que podían ser sometidos a algún tipo de investigación judicial. En general, los maestros, yo estaba en ese momento trabajando de maestro en Berazategui, los maestros optamos por no denunciar a nadie. De hecho, yo a mis alumnos, yo tenía testigos de Jehová entre mis alumnos, les impuse que mientras recitaban los demás la oración a la bandera, ellos cantaban las tablas. Lo mismo con el himno. Porque si vos pasabas y los veías con la boca abierta hablando, no los oías en el medio del tumulto y los chicos cuidaban las tablas. Porque, digamos, muchos como yo pensamos que las persecuciones religiosas no se condicen. Y en las circulares de la dictadura del 76 con Videla, ya había casos de persecución de testigos de Jehová de nuevo, pero menos. De cualquier manera fracasaban. Aparte de eso que usted me dice, nunca notó, claro, lo que usted me había dicho, de que se hablaba un poco de todo esto entre los jóvenes? Claro, pero por ejemplo, en ese periodo, el peronismo del 73 al 76, ahí se intenta volver a poner en actividad los centros de estudio. No estaban, no funcionaba. 2 años. Llega el 76 y de eso todo se permite. Entonces, esto que yo sabía, estos chicos con los que yo me contactaba todos los días, de 16, 17 años, que estaban pasando, que iban tomando posiciones ideológicas, políticas, no se podían manifestar. Por ejemplo, yo entro hoy y veo un día que hay elecciones del centro de estudiantes, veo la lista acá, la lista acá, eso no existía dentro de... ¿Y los alumnos nunca se manifestaron o nunca notaron algún tipo de comportamiento que se podría decir, no sé, en contra de... Eso es muy difícil decirlo así, porque yo, por ejemplo, una escuela enorme que tenía mucho más alumnos, tenía menos divisiones, pero mucho más alumnos del que se ve hoy. Entonces yo, mi actividad tampoco me permitía, más que diálogos ciudadanos, no era manejar contenido, conocimiento. Ahora, ¿qué podía estar pasando dentro de la actividad para la materia? Y seguramente alguna vez incluso habría hasta identificación de algún docente posiblemente, pero yo no tengo demostración, no tengo pruebas de que eso sucediera. ¿Entendés? Es decir, si vos a lo que te referís es que se planteara públicamente, ya sea en el aula, ya sea en una actividad dentro de la escuela, una reacción contra lo que era el gobierno militar, eso es lo que la conoce. ¿Ningún tipo? Por lo menos hasta el 78, yo creo que después tampoco. Algún conato de resistencia hubo, por lo menos de manifestación, en las revistas estudiantiles. En las revistas estudiantiles, claro. Eso Alejandra puede Alejandra puede hablar. Bueno, yo estoy estudiando que durante la dictadura los estudiantes del normal hicieron una revista que se llamó Etcétera y estuvo a lo largo de todos los años de la dictadura y aparecen algunas críticas, algunas ironías sobre cómo los tratan los docentes o algunos docentes o cómo les gritan los preceptores o cómo les imponen un tipo de vestimenta que ellos no quieren saber nada, o el tema del corte de pelo o el maquillaje para las chicas. O sea, hay ciertas quejas y en algunas entrevistas me han contado que algunos eran militantes políticos por fuera de la escuela
folletos y los repartían a escondidas en los baños. ¿Alumnos? Sí. Sí, alumnos. Yo estuve trabajando a finales de la dictadura en la Escuela Nacional de Comercio de Berazategui, que se llamaba Tristana Chaval. Bien, ahí no pasaba nada. No había centro de estudiantes, obviamente, no había revistas que estaban prohibidas. La dirección habían tenido una revista en algún momento y ya estaba todo prohibido. Y yo estaba dando clase en cuartos y quintos años y los alumnos no hablaban, por lo menos conmigo, De esos temas. de esos temas. Porque, Berazategui fue una zona muy golpeada, incluso con desapariciones de alumnos de la Escuela Politécnica de Berazategui. Esa escuela donde una de las que al menos usted siente que fue una de las más afectadas por esto de... En Berazategui, como desaparición de alumnos, tenían un cuerpo de profesores muy politizado, algunos de ellos que estaban en el Partido Comunista Revolucionario, PCR, que todavía existe y que en estos momentos tiene una fuerte afinidad con el peronismo. De ahí desaparecieron, que yo recuerde, por lo menos 2 alumnos Y una preceptora. y una preceptora. ¿Lo conocías? A uno de los alumnos había sido alumno mío en 7º grado, el cual un chico de apellido Blanco, brillante ajedrecista. Pero además en Berazategui, varios de los egresados del normal desaparecidos estaban en Berazategui, eran de Berazategui. Claro, mucha gente la actividad que hicieron social, Claro. los comprometes después. Incluso yo una de las desaparecidas era gremialista docente, Blanca Ortiz de Murua. ¿Cómo dijo? ¿Gremialista? Gremialista docente. Era El sindicato secretaria docente. general de la Asociación de Educadores de Berazategui, un cargo que yo había ocupado en los años 60 y principios de los 70. En la época militar, en su estancia en la escuela de Berazategui, usted había dicho que fue muy afectada por esto de todo lo militar y todo lo que ocurrió en esa época. ¿Lo vio reflejado en, por ejemplo, las normativas que se les imponía durante esa época? Sí, había prohibición de libros, había algunos libros que no se podían utilizar. Por ejemplo, en economía no se podía hablar de Marx. ¿No se podía? No, ni de Marx, y había además toda una larga serie de autores referidos a la economía argentina. Por ejemplo, Aldo Ferrer no se podía usar. Como Que eso... no tenía nada de su bolsillo. No, Sí, que Aldo también. Ferrer, un señor de los Marta Lichi, la paquetes. alfombra roja tampoco. ¿Cómo? Marta Lichi, la alfombra roja. Claro. Fue prohibida por el Sí. A ver, Fue- mira, se llegó a hacer disparates tan grandes las prohibiciones que un libro de aplicación industrial sobre procesos de electrólisis, que se llamaba la cuba electrolítica. Una cuba es un recipiente, ¿sí? En el cual vos, ¿saben lo que es un proceso electrolítico? ¿Un proceso electrolítico? Sí. No. Bueno, Ellos están en el área social. bien. Entonces, ustedes vieron que hay piezas de plástico o metálica que son de un metal y están recubiertos por otro. Sí. Bueno, eso se hace con electrólisis. Se mete un cable por un lado, otro cable por el otro, una solución que contiene el recubrimiento y magia, sale recubierta la pieza. La cuba electrolítica no tenía nada que ver con la cuba de Fidel Castro, era un instrumento de laboratorio o de producción industrial, sin embargo la prohibieron. O sea, nada que ver con una cosa con Nada. Y que ver. así hay un montón de, Y en libros literatura, prohibidos por el título
que Por no ejemplo, tiene estaba prohibido un nada libro de de... política, nada. ¿De quién es un elefante que ocupa mucho espacio? De Bornemann. De Born. Me estaba prohibido un elefante que ocupa mucho espacio. Es un libro de Libro de cuentos para lectura, niños. No, las cosas llegaron a unos niveles delirantes. O la matemática la moderna, teoría conjuntista. la teoría de conjunto, Claro. la matemática Si moderna. más de dos personas. ¿Fue año por año esto? Tipo, un año era una cosa y al otro ya No, se no, iba no, venía un no. listado y duró todo el tiempo. No, duró todo el tiempo. Después también Lo pueden encontrar en internet, libros prohibidos en la dictadura. Demoró absolutamente. Van a ver la lista larguísima. Y una de estas provisiones que a nosotros nos interesaba, más que nada por el tema de la propia investigación, era el tema de la ropa, Sí. de cómo la gente vestía en esa época y de cómo pudo haber cambiado durante la dictadura. Mira, a ver, yo te cuento mi experiencia del 58 al... Bueno, en realidad, desde el comienzo de mi secundario, del 57 al 61. No había ninguna duda con eso, prácticamente no se discutía. A vos te decían que tenías que venir de determinada manera y no importaba si era un periodo de gobierno constitucional o era un gobierno de facto militar. ¿Sí? Por ejemplo, Escuela Nacional de Quilmes, saco, corbata. Me voy a traer esa foto porque es lo suficientemente ridícula como para verla. ¿No es parecida a esa? Más o menos. Bueno, esa es No, mucho no, más no, antigua. eso es 1912. Esos son los Saco, primeros corbata, profesores y de la yo escuela. primer año lo hice con un traje de pantalones cortos. Claro. En segundo año ya no, ya eran pantalones largos, pero era, si no era un traje, tenía que ser saco y corbata. Un saco sport. Ni hablar de vaqueros, ni hablar de pelos largos. Cuando pasé al Las normal, chicas, Ni hablar de pantalones. las chicas, cuando, pollera, Pollera en la guardapolvo, rodilla. abajo de la rodilla, Y Medias de guardapolvo nylon. prendido atrás. venida con pollito alto. Con el cinturón, claro. eso primero, segundo y No, tercero. de primero a quinto. Todos los De años. primero a quinto. Recién en los fines de los 60 se aceptó que los de quinto año pudieran usar el cinturón. Porque iban a dar práctica con las maestras. Claro. Una forma de revelarse Medias era sacarse el cinturón y revolver el cinturón. ¿Eso en la época de Coso? Y eso era en la época fines de los En los 60. 60. Ah, Fines de los 60. Los 60, digamos, lo que dice ahí. Varones, Uniforme. Era ¿sí? En normal. Y a nadie se le ocurrió otra cosa. Guardapolvo por debajo de la rodilla. Nada de vaquero, pantalones de vestir. Camisa y corbata. Campera Pelo por corto. arriba, ¿sí? Solamente en los días de invierno que te castigaba, cuando nosotros entrábamos a la mañana y cuando salías al recreo, el primer recreo a las 9 menos cuarto, A la hora de entrar. o a la hora de entrada, el 8 frío menos era... 20. A ver, para que vos te des cuenta, o sea, te agarraban con el... O sea, si no venías con el guardapolvo no entrabas, claro. directamente. Te agarraban con el pelo que te llegaba por debajo del cuello de la camisa y te decían, ahí cortas el pelo. Y vos ibas y te cortabas el pelo. No había discusiones al respecto. Protestas sí, sobre todo las chicas, que no la dejaban ponerse una media de lana. Medias azules, abrigo azul y si tenías que poner No, Susana, medias azules después. Cuando en la época que yo estudiaba eran medias de nylon. Zapatos. Medias de nylon. Así eran los arañones que yo conseguía. No, era terrible, porque por supuesto la educación no Claro, pero había. cuando se aceptó la famosa media stretch era Sí, la media, la media el de abrigo cuartos. tenía que ser azul y cualquier cosa que te Y pusieras el en el cabello blazer, azul. el blazer es como un saco de hombre, el blazer azul. Eso sí, Sí, azul y blanco. lo único que se Pero podía blanco, poner arriba del guardapolvo. Todo esto en la época en la que ustedes eran alumnos de Sí. la escuela. Y un poquito más también. Sí. Eso debe haber Mirá, llegado... perdóname, yo miraba ayer un videíto, estaba buscando la información que tengo guardada, miraba un videíto que hicimos acá en el 2012, hace 10 años. Ustedes estaban empezando la primaria. Yo tenía 6. Hace 10 años
toda la escuela con guardapolvo blanco. Ustedes no han visto eso acá. No. Yo sí lo Cuando vi. entraste el primer año. Yo entré en el 2018 y me acuerdo que todavía se seguía usando el guardapolvo. El tema es que, claro, después había la controversia de, bueno, me lo saco un poco por el calor, bueno, lo guardo en la mochila y después cuando me lo piden me lo pongo. Ahora le saco las mangas. Claro. Exacto. O después lo guardo en la mochila y si viene el profesor, el director, me lo pongo. Sí, tal cual. Bueno, No, hace 10 eso- años acá todo el alumnado Ni está te con cu- guardapolvo blanco. Y te cuento los años 60, era inimaginable, ni se nos ocurría. Claro. El guardapolvo te lo sacabas después que había salido de la calle. Mira, esta es una foto, año 64. ¿Vos? Sí, sí. Esa creo que es mi promoción. Así veníamos ¿Qué todos. foto? Pero digo, también hay un cambio en los docentes, ¿eh? Bueno, un docente venía vestido de traje o saco de sport, jamás con vaqueros, a nadie se le podía Esto poner es más de... No se usaban las zapatillas más que para la clase de educación 65. física. Preceptores del 65, preceptores del 75. 10 años después, ¿ves que son es igual? ¿Es lo mismo? Claro, prácticamente lo mismo. ¿Es lo mismo? Es decir, en mucho tiempo no hubo cambios. Bueno, cuando yo era sindicalista, en el año 68, en una entrevista con el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, conseguimos que ya que no nos daban aumento de sueldo, permitieran que las maestras usaran pantalones, Debajo del guardapolvo. debajo del guardapolvo. ¿Eso que fue? 68, en Berazategui Y funcionó a acá, partir del acá 68. recién esa monjita llegó fines de los 70. Yo me fui de tanto. Sí. Pero Sí, sí. también correspondía al forcejeo gremial que vos hacías en el distrito. Claro. Les agrego información de la dictadura, usaban guardapolvo. A los quintos años se usaba, se estilaba firmarse el guardapolvo, pero estaba prohibido. Entonces traían doble guardapolvo, uno lo firmaban y andaban con ese guardapolvo circulando hasta que alguien los detectaba de dirección y los convocaba, y en ese caso se llevaban otro guardapolvo y decían, no, yo no lo tengo firmado, se habrá confundido, y hacían ese tipo de juego con las autoridades para que no los reten y tener guardapolvo, o incluso han llegado a quitarle el guardapolvo a una estudiante y la familia fue a pedir el guardapolvo porque estaba firmado y tenía un valor para la estudiante, un que había recuerdo. puesto cosas lindas y demás. Bueno, eso pasaba. A nosotros nos permitían la firma de los guardapolvos en las últimas El semanas. último mes. En las el último últimas mes. semanas. Claro. Entonces, en lo que fue su época y lo que fue la dictadura, ¿no dirían que hubo algún cambio, incluso en las escuelas que estuvieron después de graduarse de terminar la facultad? ¿Algún cambio? No. A ver, sí, hubo un cambio. Esto también tenés que atarlo a la moda. Los chicos en los comienzos de los 60 no usaban la camiseta. Eso vino después con todo el movimiento beat, que pasó en el mundo, que empezaron los varones a dejarse a crecer el cabello. Entonces, hasta comienzos de los 70, vos veías a los chicos con el cabello largo. Cuando llega la dictadura, se acabó el No. cabello largo. Además, el movimiento beat llegó acá en los años 60 y tenía dos elementos. Eso, en la época de Onganía, del 66 en adelante, había dos clásicos de la policía. Mujeres con minifalda. La agarraban y le pintaban la diferencia entre la minifalda y la rodilla. Varones con el pelo largo te acusaban, te llevaban a la cana y te daban con la tijera. Claro, entonces vos tenías Era un signo de ese rebeldía. espacio es así, entre Onganía y la dictadura, estuvo ese periodo de tiempo. Entonces ahí afloraba ciertas libertades que se tenían. A ver, Después de los 76 nadie venía con el pelo largo. también es cierto una cosa, ¿no? Los muertos en la época de Onganía son 4 o 3. Ah, sí. Pegaban, te metían en cana, pero no mataban. Del 76 en adelante, con el prólogo que había hecho la AAA de matar al boleo, porque también
tienen son varios miles de muertos hechos antes del golpe del 76. Ya con esos antecedentes del 76 en adelante, andar con el pelo largo por ahí era un riesgo. Listo, bárbaro. Pero un riesgo Bárbaro. que no es que te pegaran un par de golpes. No, no. Desaparecían Directamente directamente. O sea, la garantía era andar con pelo corto. Claro. Vos que, ¿me recordás tu nombre, por favor? Alejandra. Alejandra, vos que estabas haciendo la investigación sobre toda la escuela, ¿tendrás por ahí algún archivo o alguna anotación exactamente de cómo era la vestimenta en la época de la dictadura? Sí, sí tengo. Después si quieren me pasan un correo y se los puedo adjuntar. Lo tendría que buscar. ¿De alumnos te referís vos? Sí, ¿O sí, de de páginas de personas? estudiantes. De alumnos durante la época de dictadura, Sí, ¿qué sí. cosas les impartían para que usaran? ¿Cómo Eso era la venía de reglamentación la- para vestirse? Claro, eso venía desde el Ministerio de Educación. Claro. Había un uniforme, digamos. Había una bajada de. Era igual para todas las escuelas. Claro. Había una bajada de arriba para abajo. Guardapolvo de tan largo. O sea, no, el guardapolvo, la teoría era que hasta la rodilla, debajo de la rodilla. No pantalones las chicas, eso me acuerdo. Fue un retroceso. En el 76 fue un Sí, retroceso porque de se la retrocedió con respecto a cosas que a se los habían 70, conquistado. 70 y pico. Claro. Y de ahí en adelante, ustedes pudieron notar cambios. Una vez terminada la dictadura, comenzaron a notar cambios. Sí, indudablemente sí. Digamos, la dictadura había estado taponando los cambios que culturalmente se estaban dando en el retorno. Sí, por ejemplo, desde mediados de los 60 en el mundo se está produciendo un auge del hipismo, de los movimientos juveniles, de nuevos movimientos pro derechos, la época de las grandes peleas por los derechos políticos en Estados Unidos, en contra del racismo, es la época de la lucha internacional contra el apartheid en Sudáfrica. Hay toda una explosión de movimientos de liberación colonial, eso desde los años 50 hasta los 80 duró, en el cual las diferentes colonias extranjeras se fueron liberando. Todo eso tuvo un impacto muy grande, no a nivel local, a nivel mundial, ¿no? Y después apareció toda una serie de expresiones artísticas, no solamente musicales, que es el fenómeno, por ejemplo, de los Beatles, del hipismo, de Marta Minujín en pintura, que eran jóvenes, rebeldes, pero disruptivos, digamos. Claro. Y con la vestimenta pasó lo mismo. En todo el periodo hasta llegar a los 80, ¿sí? La vestimenta era de hombres y mujeres formalitos. Claro. Así como. Alumnos, alumnas, profesores y profesores. Todo con guardapolvo. Los profesores no con guardapolvo, pero sí de riguroso saco y corbata. Claro. Era impensable de que un profesor cayera en campera. Había alguno, pero era muy raro. A ver, yo les mostré las fotos. No, espera que después hacemos una sesión de No fotos, sé, una vez que porque terminemos. hablando de vestimenta, ¿Preguntas? ¿Qué otras preguntas? ¿Dudas? ¿Cosas que le hayan parecido raras? O que se les ocurrieron ahora, preguntas no estaban preparadas, pero que surgieron acá. ¿No? A mí me gustaría preguntar el año sobre la revista, que no había escuchado. Varios años duró la revista. Del 76 al 83, por lo menos, que tengo registrado hasta ahora. Por ahí sigue un poquito más. Son las que ha visto en su investigación Claro, la profesora. las voy, Sí, digamos, van apareciendo de a poco, no es que aparecieron. porque acá no están. Acá tenemos 3 ejemplares, ¿no? En misceláneas, por ahí se les puede mostrar. Sí, sí, pero 3. Sí, 3. 3 nada más. ¿Cómo Sí, encontrás se las busco. esa información? Tipo la información que no está registrada. ¿Está por acá en algún lugar que aún
aún no lo han archivado o está en alguna otra parte? En el caso de las revistas, los propios estudiantes que las hacían las guardaron durante más de 30 años, porque tenían un valor para ellos, entonces las conservaron. Y cuando empiezo a entrevistar, dicen, yo tengo una revista, se las pido, les saco fotos y ahí empezamos. Pero acá ya en el archivo había una o dos cuando yo llegué. Y a partir de ahí empecé a averiguar y aparecieron más. Hasta ahora tengo 14 revistas. ¿Y las personas que entrevistaste te comentaron más o menos de su experiencia en la escuela durante esa época? Sí, esto que estaban diciendo, el tema de la disciplina, del respeto al adulto, de cumplir con la vestimenta, con cómo tenían que venir, que tiene que ver con usar guardapolvo, no venir con jeans, por ejemplo, usar pantalón azul oscuro, ese tipo de cosas. Te comentaban de no sé, de que en su época comenzaban a pelear, a discutir con sus compañeros de, ¿viste esto que está pasando? Sí, Si van a agarrar los revistas, así. No, se cuidaban un montón, Guantes. sabían Chico que era grande. peligroso hablar y no hablábamos. O sea, había miedo. Entonces ellos decían, sabíamos que no se podía hablar de determinadas cosas, en casa nos decían que no habláramos de determinadas cosas, en la escuela nos decían, entonces directamente no hablaban. Los que sí tenían participación política era como por fuera de la escuela. Sí, lo hacían ya porque tenían tradición en la familia, de haber sido militantes, porque conocían a alguna persona, pero también era todo secreto, no era abierto. Claro. una cuestión referida a la disciplina. Cuando se salía al recreo, ¿sí? El recreo era un recreo como son todos los recreos, algunos se escapaban a fumar al baño, cosas así. Cuando llegaba el final del recreo se tocaba una campana, ¿sí? Y entonces todo el mundo se quedaba parado en el sitio en silencio. Sonaba por segunda vez la campana y todo el mundo se formaba y se entraba en fila. Primero las mujeres, después los varones. Los varones, acá en el normal, éramos una cantidad un tanto minúscula. En mi división éramos 2 varones y 39 mujeres. El año en que egresamos, en el 61, éramos un total de 10 varones y 120. ¿La escuela era más chiquita en ese tiempo? Sí, eran chicas. Pero también las divisiones estaban sumamente pobladas, porque en mi división había 41 personas. Ah, claro, nada que ver con ahora. Había un... A ver, ahora estamos en clase. ¿Se escucha el hablar? Sí, se escucha ahí de fondo. Bien. No se escuchaba ruido, ¿eh? El profesor hablaba y El profesor todos se hablaba, callaban. todo el mundo tomaba nota, pasabas a la lección. Los contenidos eran mucho más elevados que los que le dieron a ustedes y los niveles de exigencia eran mucho mayores. Claro. Para pasar, nosotros nos recibimos de maestros con 5 años. Para pasar del ciclo básico, que eran primero, segundo, tercero, al ciclo superior del magisterio, uno tenía que tener previas. ¿No tenías que ver ninguna? No. Ah, de eso me habían contado una vez. No tenías que deber ninguna, y lo que es más, se hacían reuniones periódicas de profesores para evaluar a los alumnos. Tenías que tener un concepto, y si no tenías un concepto muy bueno te bloqueaban el acceso al... ¿En qué se basaba el concepto? En las notas, en el nivel de conducta y en las características personales del alumno. Claro. ¿No? El promedio pesaba, pero vos con un promedio medio regularón, pero si tenías algunos méritos... Sí, pero digamos, tenían la misma importancia el promedio que el concepto que se elaboraba de estas distintas miradas. Pero eso no es que se empezó a hacer en esa época, eso se hacía desde el comienzo. Claro. Me habían comentado alguna vez que, de hecho, si vos, cuando era 3 trimestres, al menos en la época donde estaban mis papás, si vos, el último de todos, te salía una mal, ya está, ya desaprobabas.
No, el asunto del promedio. Suponete que vos venías con 7 y 7, ¿sí? Y te ponían conseguías un 5 en el último trimestre. Sí, pero una plaza no, tiene razón. Si ¿A plazo no? Si vos tenías aprobado los dos primeros años, y por ahí con un tenés 10 y con ninguno, Ya pasaste esa nota. se atrasaba, no pasaba. Ah. Claro, si aplazabas no pasabas. Y si no te daba el promedio 7 tampoco. O sea, vos podías tener 7 y después te ponían 5, no llegaba a 21, Ibas a diciembre. ibas a diciembre. Te daba plazo promedio y ibas a marzo de diciembre. Pero esas cosas fueron cambiando. Ahora, a ver, esto no, lo que voy a contar no es ningún mérito. Yo era un alumno bastante particular, había descubierto que podía leer todo lo que quería y hacer mi vida durante el año y después no importaba la cantidad de materias que me llevaba, las arreglaba todas estudiando entre noviembre y diciembre. Ah, claro. ¿Sí? Bien, entonces me llevé 7 materias en cuarto año y las aprobé con muy buenas notas. Y además, simultáneamente había ganado un concurso monográfico que hizo la escuela Mariano, la biblioteca Mariano Moreno, obviamente sobre Mariano Moreno. Una originalidad total. Y lo gané yo con el primer puesto en Quilmes. Lo que me subió el concepto. Guantes. Ah, Y sí, te por retiraron el supuesto, saludo. perdón. Y me retiraron el saludo, los compañeros, sí, algunos. Las del cuadro de honor. Otra cosa que no existe más. El cuadro de honor eran los mejores promedios de cada división. Los mejores de toda la escuela. Sí, los mejores de cada división. De expedición el mejor, de sexto primera el mejor, de sexto tercera el mejor. Se mataban, había gente que Había un estudiaba cuadro ahí. 8 horas al día. O sea que hacía 4 horas de escuela y se dedicaba 6, 7 horas más en la casa. Y se peleaban a muerte por, a ver, digamos, las del cuadro de honor. En mi división, en mi promoción, un varón estaba en el cuadro de honor. Algunos trimestres. Bueno, pero habría que aclarar que en nuestra época había 40 o 42 chicas en una división y 2 o 3 varones. Porque si bien era mixta la escuela, la No venían mayoría de varones. los estudiantes eran mujeres. Claro. Era una escuela que se centraba más en las alumnas mujeres antes de todo. Sí, porque esta escuela fue creada como escuela normal de mujeres Ah, en 1912 y en 1915 se hizo mixta. claro. Pero algunos años, en la década del 20 y del 30, hubo bastantes varones, pero después ya no. Ya iban al nacional los varones Mirá esa foto que está y allá. las chicas al normal para convertirse en maestras. Esa es la primera La promoción. primera promoción. ¿De toda la escuela? Sí, era muy chiquita la promoción. Las primeras maestras egresadas de esta escuela son. Los dos señores que están ahí son el directorio y el vicedirector. Si querés sacar el... No muevas el cosito, sacar la cámara. No, mejor como de cosa. Después la sacás. Después la sacás, No te preocupes. Sí, mejor, ¿no? Dile que ellos terminaban el ciclo normal ya eran maestros, porque quizás ellos no entienden que no era el secundario que se hacía. Claro, sí. Porque quizás no entienden esa diferencia. Seguro, tenés razón. Porque nosotros nos recibíamos el secundario ya con el título de maestro, no como ahora que hay que ir al terciario para convertirse en maestro o profesor. En esa época, hasta 1969, salíamos de quinto año, no había sexto, era quinto, con el diploma de maestro bajo el brazo. Y además, el diploma de maestro, nosotros tenemos un papelito que dice que somos normales, porque el título era maestro normal nacional. No cualquiera tiene un papelito que dice que es normal, ¿eh? Es un viejo chiste de egresados del normal. Entonces, la escuela de
que ahora está atrás. En esa época funcionaba acá a la tarde, a la mañana era normal, a la tarde era nacional, que es la media 15, ¿no? 14, 15, la media 14, esta la media 20. Bueno, estaban funcionando en el mismo edificio, a la mañana gran mayoría de chicas, gran mayoría, y a la tarde casi todo varón. Raro que hubiera una chica. Mi experiencia en primero y segundo año del Colegio Nacional, que yo no lo hice en esta sede, sino en la escuela que está en la calle Moreno. Lo ubican, ¿no? El departamento de aplicación. Departamento de aplicación. Frente al supermercado. Moreno, donde está los cines. Bueno, ahí éramos 6 divisiones de varones, no había una sola chica. Eran de 40 o Sí, algo o así, más. ¿no? Sí, más o menos entre 40 más. 39 y 42, 43. Sí, Claro, yo me recibí, cuando yo me recibí éramos 44 o 45. claro. Y después de todo eso, ¿ustedes siguieron en la escuela? A ver, ¿Vinculados a la escuela? Claro, vinculados a la escuela. Después de recibirnos. no, O no pasaron, o ya se dedicaron directo a otra cosa. Nosotros no, ya fuimos. Susana sí. Susana sí, empezó a trabajar en la escuela. Empecé, me recibí en noviembre. Salí un periodo de 6-7 años en los 80. Claro. O menos. Como preceptora a la mañana en el mismo permiso de la maestra Ariel Moreno, donde hizo es una cosa de loco. Pero lo que pasa es que el vínculo entre este edificio compartido por dos instituciones permitía ciertos acuerdos con el edificio privado de la escuela normal para alojar al nivel primario y después al jardín. Entonces, por una cuestión, no me acuerdo qué fue, pero está Porque aumentó la cantidad de alumnos. claro. Se Cada vez disparó había la más cantidad de alumnos, más alumnos. divisiones. No tenían. Ese era el edificio donde Claro. nosotros estudiamos. Así Eso fue hasta el estaba acá, 80. en este terreno. Hasta 1980. Franco atrás tuyo también. Esa era la casa era una casa particular, alquilada al ministerio para que funcione las escuelas. Primero normal, después nacional y después a la noche había una escuela técnica acá, también. doblando por ¿cuál es? A Sarmiento. Sí. Sí. Y el resto de la manzana estaba ocupado por un magnífico jardín lleno de especies, Jardín botánico. un jardín botánico lleno de especies exóticas para Sí, de la otros provincia de lugares Buenos del Aires. mundo. Cada una con un cartelito, una chapa enlosada con fondo blanco, letras azules que te decía el nombre de la planta y de dónde procedía. Todo eso se volteó para hacer este monstruo. Y todo eso lo hizo una profesora en la década del 30 que había sido alumna de acá y después fue profesora de acá. Armó el jardín botánico con los alumnos. Yo quería consultar si nuestro colegio siempre se llamó el Colegio Normal de Quilmes o si anteriormente tuvo algún otro nombre. Siempre fue el mismo. No, fue así. Primero, Escuela Normal de Mujeres de Quilmes, sin nombre. Después, a los 2 años, Escuela Normal Mixta, Escuela Normal Nacional, porque dependía de las autoridades de la nación. Escuela Normal Nacional Mixta de Quilmes. De Quilmes porque estaba en Quilmes. En el año 57 se le puso nombre, Almirante Guillermo Brown. Y después, cuando se superior, en los 90, Y no el la escuela superior. por eso en los 90. Eso fue, no. No, Cuando se hizo el profesorado, En el 72. 70. 72. Eso que yo les conté de que salíamos de 5º año, habíamos hecho 7 de primaria y 5 de secundaria. Igual que ustedes, 6 y 6, ¿no?
salíamos con el título de maestro bajo el brazo y podíamos ir a trabajar, como Susana inmediatamente fue a trabajar. Duró hasta 1969. Ahí se pasó el magisterio a nivel terciario. En el 70 empezaron a estudiar, los que querían ser maestros tenían que terminar el secundario y empezar el terciario, que duraba primero 2 años, después 2 años y 4 meses y pronto duró 3 años. Y ahí se le cambió el nombre a Escuela Normal Superior de Quilmes. Almirante Guillermo Brown, que ya Pero siempre conservó el Quilmes. Almirante Guillermo Brown se le agregó después de Quilmes. Perdón. Eso hasta la ley federal. Cuando Sí. llegó la ley federal perdió todo. Perdió todo. Entonces el nivel ese que están usando ustedes se llamó media 20. Ya 20, así, en Media 20. El nivel primario ya después del 84. El instituto 104. 104. el terciario es del Y título. así el jardín 720 no sé cuánto. Y Y perdimos la identidad. quedó, 949 se sabe. quedó la unidad académica Sí, pero a fuerza de una A pelea. costa de una- Muchos discutieron. de una pelea muy grande, se consiguió de que la unidad académica mantuviera el nombre. Claro. 10 años después. 10 años después, ¿Y claro. ustedes cómo la 2004. llaman? Porque si cuando ustedes preguntan a qué escuela vas, ustedes qué dicen. La 20. Normal, la escuela normal número 20. Dicen, Claro. normal, pero Claro. dicen normal. Escuela normal, Pero claro. hubo una época en que no se O decía. secundaria, normal. Sí, Claro, pero hubo una sí. época en que las mismas personas que trabajaban en la escuela, por parte de la administración, sonaba el teléfono, levantaban y decían media de Claro. gente que había trabajado en normal. Y qué sé yo, muchos de nosotros queremos conservar el nombre que sea escuela normal, Sí, quisiéramos la unidad conservar académica, otras ¿no? cosas. Quisiéramos haber conservado el nivel de Quisiéramos educación que recuperar queremos. otras cosas, ¿no? Es decir, que quiere Otras cosas como que se... como un compromiso con la escuela, que se termina. No te olvides que la escuela formaba docentes. Entonces, por ahí no era lo mismo. Un chico que egresaba de comercio o de bachillerato, el compromiso que nos metían a nosotros como docentes. La carga que vos llevabas en cuanto a lo que te tocaría afrontar era precisamente que iban a estar en tus manos seres humanos. Y eso te lo marcaba muy bien. Entonces, la formación, esa tan exigente de Ariel, tiene que ver mucho con eso. Es casa, que por ahí después, claro, cuando se empieza al campo, encontrar actividades distintas, pero lo importante es que salías con una respaldo y una decisión para afrontar. Para afrontar las salidas y soluciones. Yo lo que creo es que todo se fue como cayendo, ¿no? De Astigueta para acá, de Astigueta feminista de Caribe. Metió bastón y palo a toda la cosa de educación. Pero el golpe mortal lo dio la ley federal, porque no solamente dejó un ministerio sin igualdad. Nosotros pertenecemos a un ministerio que Ministerio de Educación de la Nación. del cual dependía todo el país. Entonces nosotros teníamos además esa cosa importante, que nos integrábamos con los de la decadencia, los deterioros, pero nos íbamos integrando con otras instituciones que estaban diseñadas por el país. Y que La ley federal conservábamos mató todo eso. unos niveles de exigencia y de principios y Sí, interés sí, ponele que todo eso muy similares. eso también se fue modificando, transformando algunas cosas para bien, por ejemplo el famoso cuadro de ese famoso de promedio, que eso desapareció porque eso era meritocracia. Ahí llegaban que tenía la posibilidad, había otros que por más esfuerzo que hicieran, eso que saben todos pero no, yo en el 94 estaba pleno conflicto, ¿no? Digamos. La ley federal sale justo cuando estaba transitando el conflicto de la La ley transferencia. federal es del 93 y la reforma constitucional es del 94, posterior a la ley. Claro, pero la transferencia de los normales es antes, ¿no? Es del 92. Sí. Entonces, la primera decisión económica, la ley federal no es.
no es estudiar qué necesita, fue una ley que respondía a esa mirada económica donde la nación se quedaba sin nada. Entonces tomaron las escuelas nacionales y las tiraron a las provincias. Las patearon a las provincias sin financiamiento. Y además, Sin financiamiento. agrego a lo que dice Susana, había muchas escuelas privadas que eran subvencionadas por la nación. Aparte de la cuota que pagan los padres, el Estado paga. Algunas las pagaban las provincias, pero muchas las pagaba la nación. Esas también fueron transferidas sin financiamiento. No eran solo las públicas, como esta. Sí, como beca nacional y provincial, las técnicas, digamos. Sí. Todo un... Bueno, las técnicas casi las borran el mapa. Claro. Bueno, es parte de esa visión en la cual Exacto. la industria no importa. Comprar el container, abrir el container y comprar. Entonces, si no, la industria no importa, ¿para qué necesitas escuelas industriales? Exacto. Y con los maestros no sabemos. Ahora. ¿Para qué necesitas maestros si total, un poquito entrenado, como era esta chica del Teflón? El celebre comité de Teflón, que mostraba factores de Teflón, pero a ese nivel caído. Por eso yo, cuando hablo de recuperar, quisiera recuperar una mirada más seria, Profesional, más comprometida. Mira, yo te voy a poner el caso de los dos varones de mi división. Era Pablo Tabarino, muy buen músico, y yo. Me recibí con 17 años y no me sentía capacitado para trabajar frente a un grado. Recién en un concurso de 21 años me acerqué al magisterio. Pablo no quiso trabajar nunca de maestro porque él no se sentía en condiciones. Y eso que nuestra preparación era mucho más Nuestra sólida que la de preparación los actuales maestros. Muchísimo más sólida que la preparación actual. Porque, a ver, y no es por la escuela en la que nos recibimos, No, es todas porque igual. el nivel de educación primaria era muchísimo más alto en la época de tus abuelos. ¿no? Eran más exigentes. Había muchísimo Se enseñaban más contenido, cosas. se enseñaban Sí, más no cosas. tiene Por ejemplo, tanto. a ver, ¿vos sabés lo que es el peso específico? ¿El peso específico? Sí. No. A mí me lo enseñaron en la escuela primaria. ¿Medidas de volumen? Sí. Cuerpos redondos incluidos, esfera, cilindro y cono. No. Eso lo aprendí en la escuela primaria. Se dejó de enseñar. Claro, no culpa Y No es culpa de tuya, ¿eh? El problema No, es tranquilo. el ¿Interés compuesto lo vieron en algún vaciamiento. momento? Cálculo de interés compuesto. No. No. Regla de Primaria. tres compuesta. Mi primaria. Interés común. No. Regla de tres compuesta. Yo tengo amigos que ganan la técnica Tampoco. también, me cuentan todas ¿Te las das materias cuenta? que tiene y yo le digo. A ver, por ¿Qué es ejemplo, eso? Claro, yo lo mismo. cuando salí de la primaria sabía las equivalencias de la conversión de kilómetros a millas. ¿Ustedes lo vieron eso? De kilómetros a millas, Sí. me suena, pero en la escuela no. ¿Sabes que existe? ¿Sabés que existe? La equivalencia de teoría de capacidad, volumen. A ver, ¿vos sabés que existen dos tipos de milla? La milla terrestre y la milla naval. No, no sabe, ya No, está. Bueno, se lo enseñaron. ¿te das cuenta? Esas cosas me No las se lo enseñaron a mí en la enseñaron. escuela primaria. Claro, digamos, Entonces, a ustedes los estafaron. sí diría tanto, porque a lo mejor la milla ya es una medida que... Sí. Pero hay un montón de otras cosas que son, por ejemplo, geometría. A mí, digamos, yo hace 11 años que no trabajo, pero sí tengo contacto con niños que están estudiando, con gente que están enseñando. Y a mí me aterra cuando veo que están saliendo del nivel primario y no saben dónde están parados porque no hay geometría. Y tuvo geometría en los 6 años. Entonces vos decís, ¿cómo? Elemental, que hay ciertas cuestiones que la vida práctica, un albañil, un constructor, va a necesitar de la geometría. ¿Cómo puede ser que nada? Y nada. Y nada. Yo de hecho tenía una pregunta un poco relacionada con eso, sobre el cambio que hubo en la escuela. La pregunta que les iba a hacer a ustedes era el cambio del uniforme, pero a mí ahora me interesa saber un poco más el cambio general que ustedes vieron no solo en el uniforme, sino también en la actitud de los chicos, en el comportamiento de los profesores y en todo a través de
Claro, porque en realidad Al menos en su opinión de ustedes mismos, ¿no? la vestimenta en realidad es lo mismo. Claro. Si querés ver- De todas maneras, yo que en algún momento fui rebelde con esto de correr, todo, no tanto como alumna, más como preceptora tal vez, porque veía que eso no reflejaba lo que pasaba realmente en las cabezas y que había que mostrar otras cosas. Con los años, hacia fines de mi carrera, de la pobreza entró a la escuela, porque en la escuela no había gente de condiciones, que llegaba. Una comunidad. No, me refiero que no estaba en la escuela. Eso se vio a partir de los 2000. Bueno, cae el menemismo y ahí nos toca como a todos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, ahí no solamente era como la escuela, es decir, en la familia, le manda un chico normal, entre comillas, cree que tiene una cierta pertenencia, ¿no? Entonces, por un tiempito se trató de simular, después ya era evidente, caía en la familia acá, podía estar dentro del trabajo, dentro del trabajo, pero eso sí que caía. Entonces, en un momento, una oportunidad, alguien nos fue a la clase porque no tenía la mujer. Entonces yo empecé a plantear los chicos que peleaban, que tenían el golpe de agarrarlo como rebeldía. En la escuela hacía más de 10 años y se filmaban en una cola. Entonces yo empecé a plantear, no filmen, no se arrimen, hay chicos que no. Entonces la respuesta contra todas las conquistas de los derechos adquiridos fue en nuestra cultura. Con eso podemos hacer lo que queramos. Bueno, la única acuerdo al que yo llegué es que, como lo que yo planteaba en una medida solidaria, que era una escuela pública, yo lo que pensé que no lo que era una propiedad privada, se pusiera en la vereda, se lo quitara en la vereda para adentro. Y es a lo único que pude llegar con la, por supuesto, y por suerte, colaboración de cosas que con el tiempo yo tampoco se me olvidó. Pero fíjate cómo ciertas cosas que fueron rebeldía en algún momento se transforman en, ¿no? Y después, yo les planteaba, ¿cuál es el uniforme nuestro? Uno va por la calle y le conoces al Dios de San José, le conoces el Colón de Milagro, y a nosotros que nos reconoce, porque ya el guardapolvo era símbolo de la. Sí, esto que vos decís, le esconden la mochila, después le saco las mangas, después le pongo las tiritas, que no solamente hicieron los alumnos, lo hicieron los docentes también. Claro. Pero si yo voy a mi mala hora ya, entonces, bueno, una pregunta chica, ¿viste? Porque el guardapolvo para mí siempre fue, bueno, sí, pero además era la protección de mi ropa. Entonces, ¿viste? Tengo unas cositas así, casaquitas por acá, o unas tiritas, y digo, a ver, ¿por qué guardapolvo? ¿Alguien conoce el guardapolvo? ¿Por qué lo tenemos que usar? ¿Por qué? Y no, evidentemente no. Entonces, se ha perdido eso también. No tenemos representatividad caminando por la calle como pertenecientes a la comunidad. Eso es de a mí particularmente. Y ojalá los chicos lo entendieran. Ojalá entendieran que usar el guardapolvo no significa que estás en el último escalón social. Sino que al contrario, tenés que mirarlo con orgullo porque estás representando precisamente algo que está siendo muy atacado. Es tu forma de lucha. Ojo que el guardapolvo, que fue tan combatido en un momento, hoy es una herramienta de lucha. Y además vos tenés que encuadrar, ustedes tienen que encuadrar, que cualquier cambio que veamos en la relación alumnos-escuela, alumnos-docentes, está inmerso en una sociedad que es la que produce los cambios que se producen adentro de la escuela. O sea, desde hace por lo menos, no sé, desde los años, del fin de los años 50 para acá, ha habido toda una campaña de burlas y de desacreditación de los docentes y de los empleados públicos. Permanentemente. Los humoristas, los políticos, siempre
en estos últimos 30 años, en las últimas décadas, el docente y el empleado público han sido caricaturizados de una forma que los denigra. Hagan memoria, ustedes van a recordar algunos programas cómicos en los cuales el docente o la empleada pública eran objeto de burla y de presentarlo como personajes ridículos y perjudiciales. O las publicidades. O las Para publicidades. determinados productos escolares no veías chicos jugando a polvo. Veías los niños de escuelas privadas. Bueno, eso forma parte de todo el paquetito cultural de hacer reconocido. Y además hay ciertas cosas, o sea, se produjo una decadencia general en cuanto a contenidos educacionales. O sea, de séptimo grado, en una época salía, si vos no tenías lectura comprensiva, no salías de la escuela primaria. ¿Sí? Y con la formación de matemática, de aritmética y geometría, de la que yo te hablé, bueno, eso se fue rebajando, y en un primer momento los que salían de la primaria eran semianalfabetos. ¿Sí? Y ahora los que salen del secundario, chicos, ustedes no se ofendan, pero son casi semianalfabetos. La mayoría no tienen lectura comprensiva, y eso les causa unos enormes problemas a la hora de afrontar un estudio universitario, y sobre todo se han acostumbrado a mecanismos de aprendizaje en los cuales con prestar atención y pegarle una mirada alcanza para ser aprobados. No, hay otro problema, Ariel. Ahora, pero déjame terminar. Sí. Nunca les enseñaron que para saber hay que dedicarse largas y pacientes horas a estudiar. ¿Sí? Ese asunto de que no, si yo lo busco en la computadora y ya está, no es cierto. No es cierto. Para saber realmente, y usted que va a ir a la universidad, piensen en largas horas de lectura. Piensen en largas horas, los que van a hacer computación, de sentarse a resolver problemas matemáticos, analizar problemas lógicos. Y eso no se lo enseñaron en la escuela. Y eso es una desgracia. Yo dando clases en universidades, les planteaba que hay que leer 25 páginas para la siguiente clase para que tengan una idea de tanto, ya nos dieron en otras 15 hojas. A mí cuando estaba en la escuela primaria me decían para mañana de la página 24 a la 32 del manual de alumno. Claro, se re perdió. Yo ahora que estoy haciendo la UA 21 veo lo que estudio en la facultad con ahora y nada que ver. Muy diferente todo. Tuve que aprender de cero los métodos de estudio. Es muy diferente. Yo ahora también estoy viendo. Yo cuando era chiquito no me enseñaban todo lo que ustedes sí les enseñaron, pero sí había como un poco más de dificultad en el sentido de que por lo menos todos los días me llevaban a hacer. Nunca había un día en que estudiaba en casa y no sabía abrir la libreta y estar haciendo las cosas. Bueno, y ahora veo a mi hermanito y me dice, estoy aburrido, y le digo, tarea, haz lo que tenga que hacer de la escuela entonces. No tengo nada. No tengo nada. Claro, hay un problema, eso es lo que yo quería comentar. Hay un problema, creo que se confunde la historia esta de que tengamos matrícula, ¿no? Tengamos matrícula porque si ponemos las cosas a un nivel más elevado, los chicos para dejar de venir, pero los chicos van o no van por razones que realmente a veces no tienen que ver con los contenidos que tienen que aprender, tienen que ver con las condiciones en las que viven, la presencia de familia o no, que eso hoy Bueno, se extiende. a veces es un problema muy complicado. Es decir, la escuela hoy está atravesada porque yo no quiero dejar esto como que la escuela se perdió, se empobreció y se trabaja mucho menos. Al contrario, se trabaja mucho más porque está atravesada por un montón de otros problemas que antes el maestro no tenía que enfrentar. Y no digo resolver porque son resoluciones, pero sí lo tiene que enfrentar los presentados ahí todo el tiempo. Entonces, es cierto que hay muchos chicos que no están en condiciones de responder a un nivel determinado, porque
alfabetizarlos, que puede llevar 4 años, ¿no? Siempre y cuando haya cierta continuidad. Pero digo, hay algo que donde no está cerrando, que es cómo compensás esas carencias que tienen muchos con el talento que tiene tu hermanito que no sabe qué hacer, ¿no? Es decir, esa diferencia, hay una brecha ahí que de alguna manera habría que compensar. Y también esto está complicado porque por ahí la escuela de educación privada tiene otros problemas. No sé si la resulta de esa, no lo sé, pero sí tenemos una historia de chicos que pagan, a lo mejor no es tampoco un objetivo criterio, pero hay en este momento de democracia, no, a ver, no nos olvidemos que cada año una alteración absoluta, ¿no? Que la manera en que se trabajó fue terrible. Los chiquitos estos que por ahí empezaban la escuela, yo no sé, por ejemplo, cómo hoy, o los maestros que tienen que estar a cargo de ellos, cómo sufren ese año, casi 2 años, de falta de escuela y de aprendizaje que nunca se hizo por la primera vez. Así que esto es un desafío enorme y yo sigo totalmente en la escuela. Si bien el mundo cambia, la escuela no puede ser rígida, la escuela también tiene un escenario donde tiene que hacer ciertos, ¿viste? Pero ¿qué pasa? Lo que se perdió es el respeto por la institución. La escuela quedó abandonada completamente. La palabra del docente es la menos reconocible. Lo cierto es que hay una intencionalidad. O sea, si tomamos desde el año 30 para acá, vemos que todo lo que había sido un progreso extraordinario en la educación de la Argentina, que es una de las diferencias muy grandes con otros países latinoamericanos, ¿no? Empieza un declive lento en sus comienzos, pero que después se va acelerando cada vez más. Entonces llegamos al final, como dice el hermano, ¿te dieron tarea? No, no me dieron tarea. Era impensado cuando yo iba a la escuela primaria de que no te dieran tarea. Claro, pero a ver, entonces, en la época que vos ibas a la escuela, ¿algún padre se le ocurría ir a cuestionar al docente? No, ninguno, no, a ver, digamos, el sistema esto, era digamos, así. es lo que se alteró por A ver, Y vos quiero ibas... agregar otro detalle. Las maestras tenían un puesto. Claro. Entonces trabajaban a la mañana, supongamos, y a la tarde podían corregir la tarea del día anterior de todos los 30 y pico de chicos que tenían, más preparar la clase del día siguiente. Claro. Hoy en día las maestras tienen 2 y hasta 3 puestos. ¿Cuándo pueden hacer la tarea que todo maestro tiene que, o profesor tiene que hacer fuera del aula? O de capacitarse. Claro, ahora están todos, ni siquiera trabajan en una sola escuela, van a otras. No, pero además vos pensás lo siguiente, eso es una cuestión que está estudiada laboralmente hasta el cansancio. Después de 6 o 7 horas de trabajo, tu rendimiento decae. Ni hablemos del que tiene turno mañana, turno tarde y turno noche. Cuando llega el turno noche es un zombie. Claro. ¿Viste? Y, a ver, dando un paso al costado, enganchando con lo que decía Susana. Yo di clase en 2 universidades privadas, Palermo y Belgrano. Yo tuve chicos en Palermo y en Belgrano, universidades caras, ¿sí? Chicos que venían de familias con capacidad económica, que muy probablemente habían hecho la primaria en institutos caros, privados de la capital. Tenía alumnos que no tenían lectura comprensiva. Claro. La lectura comprensiva es muy importante. O sea, yo en un momento dije en una de las comisiones de una de las materias que la bibliografía estaba compuesta por un manual, la bibliografía que yo les iba a dar, eran normalmente impresos de 15 a 30 páginas, y el diccionario. El diccionario se los decía por la pobreza del lenguaje.
O sea, no se puede, ahora tenemos el teléfono que vos te conectás y averiguás inmediatamente lo que quiere decir una palabra. En esa época no existían esas cosas. Estoy hablando de los años 90. En este momento vos sacás el teléfono, te conectás con el diccionario de la Real Academia, no sabés y listo. ¿No? El diccionario es una necesidad enorme y más en una época de cambios tecnológicos que por un lado te agregan palabras y por otro lado te hacen olvidar palabras viejas. O sea, tenés dos dificultades en el vocabulario. Lo que se pierde de lo antiguo, del vocabulario que tengo yo, y que no se usa mucho en la época que estamos, y lo que te cae de la semana pasada, que todo el mundo tiene que ir al diccionario a buscarlo. Bueno, ¿quieren que pasemos a ver fotos? Sí, por supuesto. Así ya podemos. ¿Sí? ¿Todos con guantes?